Bendiciones de lo alto para todos nuestros preciosos y amados hermanos que nos honran con su visita en esta hermosísima y preciosa mañana, donde el Señor nos refugia en su frío, en su aliento frío. Qué maravilloso es nuestro Dios, y qué maravilloso cuando entendemos los misterios y principios de nuestro Dios, al saber cuando Dios nos lleva de un lado a otro, cuando Dios nos hace caminar en su grande amor y en su grande misericordia. Es tan bueno saber que es Dios quien está detrás de todas las cosas, así que no tenemos por qué quejarnos. Cuando el Señor habla de que ojalá fueses frío o caliente, mas no tibio, ¿qué es lo que entendemos ahí? Entendemos que la presencia de Dios es fuego, es hielo. Lo estuvimos estudiando todavía ayer que terminamos nuestras lecciones acerca de Elías y Eliseo en los senderos del nombre del Señor. Ayer ya terminamos ese punto y estuvimos viendo que el hielo representa la parte donde está el Padre. Él es hielo, pero también Él es fuego, y hablamos del Padre y del Hijo y todo lo que estuvimos hablando. Así que cuando dice ojalá fueses frío o caliente, dice ojalá estuvieses en alguno de los dos lados de mi naturaleza. Pero ¿saben en realidad qué cosa es la tibieza? La tibieza es algo que se genera por lo que Leviatán robó de Dios e hizo lo tibio. Robó de lo caliente y de lo frío y formó lo tibio. Y esto es donde el Señor dice que no. Así que si ahorita el Señor nos lleva al frío, es porque quiere que tengamos un recogimiento con Él, un acercamiento con Él, y Dios nos lleva a estar en un plan como este. Así que, amados, precisamente el tema que hoy vamos a estudiar lleva por título el poder de la separación. Y aun cuando ayer en la noche estaba platicando con mi hija Berenice, y me decía, papá, ya predicaste eso del poder de la separación. Le digo, bueno, sí, pero para nuestros hermanos de internet no lo han escuchado. Pero estuvimos buscando en el archivo de la computadora para saber si en qué tiempo se había predicado, y no hay ningún estudio almacenado acerca del poder de la separación. Esperemos que nuestro hermano Samuel se apure a bajarlas tal y como ahorita se están predicando, que inmediatamente las mande a YouTube para tener todo un almacén de todo ese tipo de estudios. Créanme que para mí este mensaje del poder de la separación es muy importante, muy importante. De otra manera creo que Dios no estaría insistiendo en que trabajáramos ese tema. Así que, amados hermanos, pues este va a ser nuestro estudio por el tiempo que Dios lo permita. Vamos a ir avanzando conforme Dios quiera, conforme Dios lo vaya permitiendo. De modo que entonces, mis hermanos, empezamos hoy con la primicia. De cualquier manera, hoy empezamos con el poder de la separación. Y como vuelvo a repetirles, espero estar haciéndole un llamado a mi hermano Samuel para que él inmediatamente las vaya bajando y no las perdamos, porque ya no hay. Estuvimos ayer buscando en los archivos de aquí de nuestra computadora, no encontramos ninguna predicación del poder de la separación. Así que, amados, pues gracias sean dadas a nuestro Dios. Hemos estado compartiendo 3 tipos de ¿cómo se puede decir? 3 páginas de YouTube. Una con el nombre de un servidor, otra con el nombre de Bere y otra con el nombre de Samuel. Pero estamos esperando que todo esto lleve la misma secuencia en las 3 páginas, o cómo se puede decir, ¿verdad? No sé cómo se diga. Yo no sé mucho de computación, pero esperemos que a través de esos 3 canales ustedes puedan disfrutar de estas predicaciones. Pues, amados míos, arrancamos. Comenzamos haciendo una oración a nuestro Dios, haciendo un ruego, una súplica, que Él bendiga nuestra vida y que Él
ponga la unción sobre esta palabra de tal manera que nuestros amados hermanos por internet, no importa que lo vean diferido después de un día, una semana, un mes, un año, esta palabra estará plasmada allí y servirá de mucho, estoy seguro, para corazones que de veras tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Siempre habrá corazones que anden divagando, que anden vagueando tras otros pastos verdes y pardos, y siempre Dios tendrá pastos verdes para llevar a almas que tengan mucha necesidad de la hermosa palabra del Señor. Además, amados míos, el hecho de que, como les decía creo ayer, el hecho de predicar esta palabra y dejarla plasmada en este sistema de lo que es la tecnología de la computación, servirá también como un testimonio para que muchas almas puedan verdaderamente, amados míos, no ser justificados, no van a ser justificados de que digan, es que nunca oí palabra como esta, es que nunca oí una predicación del camino crucificado. Hermanos, el hecho de que esto quede ahí plasmado, quede grabado para la posteridad, como también queda grabado en la eternidad delante de Dios, Dios tendrá armas para decir, aquí está, aquí estuvo, te mostraste escéptico, te mostraste perezoso, totalmente indiferente a mi palabra, mira, aquí está. Señor, pero nunca tuve una computadora. Hermanos, esto es algo que ya no se puede creer, ¿verdad? Que nadie tenga una computadora, aunque sea una tablet, aunque sea ir a un lugar donde las rematan y puede uno conseguirlas. Yo lo he visto, he andado en algunos almacenes donde rematan computadoras de escritorio hasta en 1,000 pesos, con todo, hasta su escáner, con todo y su copiadora o impresora y una computadora de escritorio. Así que, hermanos, imposible no es. El deseo es lo que falta más bien. Así que, amados míos, si tienen para comprarse una televisión de plasma y cosas como estas, que no podrán ir a comprar una computadora de escritorio que les cuesta lo más mínimo 1,000 pesos. Obviamente son armadas, como dicen, pero como yo no sé nada de eso, me dicen, tienen más aplicaciones y más programas una armada que una nuevecita sacada de apenas 2014. Así que, amados míos, la palabra de Dios está ahí. Yo he librado mi alma cada que predico, libro mi alma de la responsabilidad de saber que Dios me ha llamado a anunciar su palabra, a hacer conocido su nombre, y esto es lo que he estado haciendo. Santos, oremos a nuestro Dios, nuestro bendito Dios y Padre eterno. Quiero darte las gracias, expresarte mi gratitud, Señor Dios, por toda esta inmensidad de tu palabra, que primeramente gracias sean dadas a ti, oh Dios, y después por nuestra amada Madre Espiritual, nuestra hermana Berenice Richard Hicks, quien ha pagado un precio incalculable para poder nosotros tener este mensaje. No puedo yo quedar bien con sombrero ajeno, como diría alguien, Señor Dios. Simplemente agradezco las añadiduras tan grandes y maravillosas que al tener esta palabra, Señor, si yo la predicara, Señor, y terminara de predicar este mensaje llamado el poder de la separación, y lo repitiera 3, 4, 20,000 veces, estoy seguro, porque de eso soy testigo, Señor, cada vez que abriéramos nuevamente esta palabra o este tema, habrán infinidades de cosas nuevas, Señor, porque tu palabra simple y sencillamente es infinita. No agotaríamos todo el material que tenemos, Señor, en millones de vidas que tú nos permitieras volver a tenerlas. No agotaríamos todo este material que nos ha legado nuestra amada Madre Espiritual, nuestra hermana Berenice Richard Hicks. Gracias por la vida de ella. Gracias, Señor, por su iglesia en Jeffersonville, Indiana, donde ella, Señor, es la presidenta internacional de todas las iglesias del camino crucificado. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros tenemos el privilegio, Señor, de estar en esta hermosa familia. Solo danos el honor, el doble honor de
poner por obra lo que tú nos enseñas a través de esta palabra. Y toca el corazón de toda esta gente, mi Dios, que de una manera u otra también recibirán, Señor, tu enseñanza, tu verdad y tu palabra a través del internet. Pon tu gracia, tu nombre y tu poder en la vida de cada uno de nuestros amados hermanos, Señor, que pese a las inclemencias del tiempo, ahí están listos para recibir tu palabra. Estoy seguro, mi Dios, que no van a salir defraudados. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestro bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues bienvenidos. Después de tantos saludos y tantas palabras, vamos a correr con la palabra. Vamos a empezar en esta hermosa hora. Déjenme decirles, hermanos míos, tenemos que empezar con este mensaje del poder de la separación. Y el Señor le estaba diciendo a la esposa. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia de Filadelfia, que de acuerdo al tabernáculo encontramos el mensaje de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Tiatira y Laodicea. Estas 7 iglesias, amados míos, encajan perfectamente con los 7 muebles del tabernáculo. Si ustedes hacen una combinación acerca del tabernáculo, como en el caso de lo que tengo aquí a mi mano izquierda y que estoy señalando en este momento, este cuadro que tengo aquí a mi mano izquierda es el tabernáculo mosaico. En ese tabernáculo encontramos 7 muebles básicos, elementales, que nos hablan y que nos dan el mensaje de toda la palabra de Dios. En un sentido, de dónde procede la revelación de toda la palabra de Dios y de dónde procede la descripción real, fidedigna, diáfana del Señor Jesucristo, es a través del tabernáculo. Cualquier lugar, aún hasta el lugar donde el tabernáculo se asentaba en el desierto, a través de las jornadas que el pueblo de Israel tuvo para poder conocer todo esto, Dios se los dio a través del tabernáculo. De manera que en este caso la iglesia de Filadelfia corresponde al 6º mueble del tabernáculo mosaico. Es decir, el 7º mueble corresponde a la iglesia de Laodicea. Déjenme decirles que la iglesia de Laodicea es la iglesia apóstata. Y esta iglesia apóstata es la que está generando toda esta inmundicia en las iglesias cristianas. Es precisamente el tiempo de la iglesia de la apostasía. Si ustedes se dan cuenta, amados míos, estamos viviendo los tiempos proféticos más difíciles que en otros tiempos podríamos nosotros experimentar. Amados, a través de este tiempo es la razón por la que estamos mirando tantas situaciones difíciles en las iglesias, en las congregaciones. Pero la iglesia Filadelfia es la iglesia esposa. Necesito explicarles a grandes rasgos qué es lo que pasó y cómo es que este poder de la separación tiene inicio para hablar sobre este estudio con ese semejante título. Ahorita que tenemos aquí a nuestro hermanito Jonah, vamos a tratar de acercar aquí la cámara. Primero déjame dibujar, hijo, para que podamos nosotros trabajar. Déjame escribirlo de este lado, lo vamos a escribir aquí. Y no voy a hacer todo un cuadro general, puesto que solamente voy a mostrarles a ustedes, aunque ahí está, ya se los mostré a mi mano de izquierda cuando estoy predicando. Ahí tenemos el cuadro de los muebles del tabernáculo. Aquí en esta parte voy a dibujar, por ejemplo, el arca del pacto, con los querubines que estaban sentados, que estaban doblando sus rodillas aquí arriba. Estos son 2 muebles aquí arriba, y lo voy a sacar de este lado. Este mueble
lo voy a sacar para que ustedes puedan ver lo que quiero enseñarles. Aquí voy a dibujar aparte el arca. Necesito ponérselos de esta manera para que ustedes puedan observar lo que quiero decirles. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que había una cornisa con una plancha de oro llamada el propiciatorio. Este propiciatorio contenía, como ustedes ven, a los dos querubines que estaban ahí y que estaban de rodillas, tocando sus alas uno con el otro, mirando hacia abajo donde la nube de la gloria Shekinah de Dios se encontraba. Aquí es donde nosotros encontramos el sexto mueble y aquí encontramos el séptimo mueble. Este es el séptimo mueble donde nosotros tenemos ahí todo esto. Ahora, este séptimo mueble representa a la iglesia, como estoy diciendo, la iglesia de Filadelfia. Y aquí tenemos la iglesia de Laodicea. Recuerden ustedes que esta iglesia de Filadelfia, de Laodicea, es la iglesia apóstata. Ahorita acercamos la cámara. Mientras que la iglesia de Filadelfia es la iglesia esposa. Déjenme llenar mi cuadro y luego... ya estás ahí con la cámara, niño. Tú eres muy obediente, muy rápido. Ahora, la iglesia avanzó, la iglesia tuvo que avanzar diferentes pasos. Su principio, vamos a ponerlo aquí con un punto, fue llegar a la experiencia del lavacro. De ahí la iglesia subió a la iglesia donde se encuentra el altar de oro. Después la iglesia tuvo que dirigirse a donde está el candelero de oro. De ahí la iglesia brincó, por así decirlo, a donde encontramos la mesa de los panes. De ahí la iglesia subió al área donde encontramos el arca del pacto. Y por último subió hacia donde se encuentra, en este caso, donde se encuentra el propiciatorio. Pero viendo aquí el cuadro, en este caso, vemos este asunto. La iglesia subió en su avance hacia la parte de la Odisea. Fue necesario que la iglesia llamada para ser la esposa llegara o avanzara a ese nivel. Pero una vez que estuvo aquí y contempló la apostasía de la iglesia Filadelfia volvió a regresar, descendió para estar en las partes profundas del arca. Así que aquí tenemos a la iglesia de Filadelfia habitando precisamente en el área del arca del pacto. Por un lado, me gustaría tener el suficiente tiempo con ustedes para poder hablarles acerca del arca, aunque lamentablemente no lo voy a hacer, pero voy a darles pequeños vestigios o pequeños misterios que se encuentran en el arca y la razón del por qué los creyentes que iban avanzando según las flechas que mencionan o que señalan el avance. Quisiera decirles a ustedes entonces la razón del por qué la iglesia de Filadelfia volvió a regresar después de haber llegado a la cúspide, que es exactamente la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata. Me gustaría decírselos y se los voy a mencionar simple y sencillamente de manera muy sintetizada. Miren, amados hermanos, escúchenme. En esta parte del arca se encuentra, por ejemplo, si quieren, vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Me gusta muchas veces, aun cuando estoy sintetizando las cosas, me gusta tratar de darles a ustedes algunas porciones de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9.
Tenemos, por ejemplo, aquí una descripción también muy sintetizada de lo que el escritor del libro de los Hebreos estaba mencionando. Muchos le adjudican a Pablo el hecho de haber escrito el libro de los Hebreos, otros desmienten tal aseveración, pero quien sea que haya sido el que escribió Hebreos, conocía perfectamente bien el camino crucificado. Vuelvo a repetirlo. Quien quiera que haya sido que escribió el libro de Hebreos, haya sido Pablo o haya sido un anónimo quien lo escribió, estoy totalmente seguro que esa persona conocía perfectamente el mensaje del camino crucificado. Esto les deja saber que el camino crucificado, amados míos, no es una denominación, no es un movimiento, es una palabra clara, real, concisa, que viene desde la eternidad pasada, cuando todavía no existían los universos y nada existente que hoy existe. De modo que esto nos deja saber, amados míos, que esta es una de las cualidades tan maravillosas en las que nosotros podemos entender este hermoso mensaje. Dice la palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos, amados míos, desde el versículo 1. Dice: tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. El santuario en este caso era lo que correspondía precisamente a la barra horizontal. Es donde encontramos el candelero, el altar de oro y la mesa de los panes de la proposición. Y luego dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Estaba precisamente el arca del pacto con la cornisa de oro llamado asiento de misericordia o propiciatorio. Dice el versículo 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ahora, ahí está la primera cosa: el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y estaban también las tablas de la ley, ¿sí? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en particular. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Ahora, yo les estoy hablando, mis amados hermanos, de por qué razón la iglesia de Filadelfia, al haber llegado hasta el séptimo mueble, como pueden verlo en el pizarrón, aguarda. Una vez que la iglesia esposa, llegó hasta el séptimo mueble, ella tuvo el descenso, regresó precisamente a este lugar. En otras palabras, amados míos, ella empezó su poder de separación, separándose de qué cosa, separándose de la apostasía, No importa que en el séptimo mueble que nos habla de la iglesia de la Odisea, que nos habla también de la apostasía, hermanos, la apostasía se obtiene a cambio de dinero, a cambio de poder, a cambio de fama, a cambio de un mundo de cosas corruptas, perversas y malvadas, que es lo que ha estado corrompiendo hoy en día a las congregaciones o a la iglesia. Ahí está bien ahorita, hijo. Esto, amados míos, a la esposa, a la iglesia esposa, precisamente se le llama la iglesia separada. ¿Separada de qué? Separada de toda esa hediondez de apostasía, toda esa hediondez de ser una iglesia retrógrada, ser una iglesia que se clasificó por vivir apartada y separada de todas las denominaciones que viven bajo el dominio de esa corrupción de apostasía. Así que ella regresó a un lugar, y miren a qué lugar regresó,
al lugar donde está el poder de la palabra, el maná de la palabra, el maná que fue tratado por parte de los judíos o israelitas en aquel tiempo como pan ligero. Ella no vio eso, no clasificó, no determinó el poder de la palabra de Dios como pan ligero. Lo vio como pan poderoso, lo vio como un pan magnífico, como el mejor pan que puede haber sido elaborado. Ella regresó y dijo, yo no voy a alimentarme de todo ese falso pan, no voy a alimentarme de ese pan llamado apostasía. No me convencerán de que venda mi relación personal con mi amado, con el Señor Jesucristo. No me convencerán de que yo vaya tras sus apostasías hediondas, donde voy a hincharme de dinero, de fama y hacerme conocido a mí. No me interesa, yo estoy perdida en el nombre glorioso, engendrado y no engendrado. No me atrae la apostasía, donde hay fortuna, dinero y posición de todo tipo. Yo quiero regresar a donde está el pan humilde, donde está el pan engendrado y no engendrado, donde está ese pan. Y para mí no es pan ligero, para mí es pan poderoso, es pan que tiene poder y autoridad para hacer conocido el nombre de mi esposo celestial, el Señor Jesucristo. También ahí yo no quiero el cetro, yo no quiero un cetro que los apóstoles o apóstolas o todo esto de la prosperidad tienen su varita de virtud, su varita de poder. Yo no quiero esa vara de virtud y de poder que tienen los sacerdotes de Satanás en este tiempo, en esas iglesias de la prosperidad. Yo quiero una vara que en todo tiempo está verde y está reverdeciendo. Es una vara de almendro, es una vara que la almendra significa precisamente las primicias de la palabra de Dios. Es una vara que siempre tiene renuevos y pimpollos. Es una vara que contiene las primicias totales y absolutas, revelaciones nuevas del Señor, mi esposo celestial. Así que ella fue corriendo a ese lugar, y ahí está también la ley de mi Dios, la Torah de Dios, con los mandamientos y ordenanzas, estatutos, preceptos que Dios tiene para mí. Yo quiero ese lugar y no me van a sacar de ese lugar. Así que la esposa fue a ese lugar, regresó teniendo una total separación en comparación con lo que la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, está viviendo. Amados, a Dios sea toda la gloria, bendito su santísimo nombre. Esto les comprueba, amados míos, el por qué uno puede garantizar y tener la garantía de que si viene el arrebatamiento, Dios tiene una iglesia que arrebatar, una iglesia, hermano, que no se ha corrompido, una iglesia que es la primicia en santidad, en separación, en apartamiento a toda esta apostasía que es como un río desbordante que está llenando las congregaciones y las iglesias en el mundo entero. Pero hay una garantía, de acuerdo a las Escrituras, que hay una esposa amada, una iglesia esposa amada, que está separada de todo tipo de liderazgos, de todo tipo de llamamientos, que son solamente entretenimientos y que han olvidado el crecimiento espiritual y lo han cambiado por apostasía a cambio de dinero, de fama, de fortuna, de un nombre, de un título, de un liderazgo. Pero la iglesia esposa, hermanos, es la iglesia de Filadelfia. Con toda razón la palabra de Dios dice que Él ha puesto el nombre engendrado y no engendrado sobre esa iglesia, nada más sobre esa iglesia. Bendito el nombre del Señor. Algunos podrán burlarse y reírse cuando les digo que esta es la iglesia esposa, y con cierto sarcasmo piensan que es una iglesia terrenal.
y hacen burla de las cosas que yo les digo. Hay veces que por eso no me gusta responder, no me gusta contestar cuando hacen este tipo de preguntas, y sus bromas son ofensivas, sus bromas son verdaderamente nada graciosas cuando estamos hablando